Buenas tardes, mi nombre es Raúl Clemente. Y yo soy Jesús Cruz. Bueno, estamos actualmente ahora mismo en la calle Caleros, una de las más simbólicas de aquí de Cáceres, porque vamos a visitar a una de sus vecinas que llevan aquí viviendo más de 50 años. Sí, pues por fin iniciamos una serie de entrevistas y de reportajes que queremos hacer en el barrio, entrevistando a gente del barrio que pensamos que por su experiencia o su trayectoria nos pueden aportar una visión diferente e interesante de cómo ha sido la vida en el barrio y de cuál es su problemática actual. Muy bien, pues nada, con esto os dejamos de momento y vamos a ir a conocer a nuestra amiga Toñi. En primer lugar, queríamos agradecerte que nos hayas Nada, acogido en tu casa nada, no tiene importancia. y bueno, y comentarte que con tu entrevista pues iniciamos un pequeño proyectito Ujú. dentro de la asociación de Sí, vecinos para entrevistar a personas del barrio que nos cuenten cómo ha sido su vida, su experiencia ujú, y cómo ven el barrio ahora y cómo lo vieron en su día. de acuerdo. Y, y en tu caso nos gusta mucho tu perfil por dos razones. Ah, La primera es porque vives en una calle tan bonita sí, como es la calle Caleros. sí que lo es. Y la segunda porque llevas viviendo ¿cuántos años? 53. 53 Sí. años. ¿Y cómo llegaste tú a la calle Caleros? Bueno, pues yo vivía en una huerta. Yo vivía en una huerta y aquella huerta la vendieron y nosotros pues nos vimos poco menos que en la calle. Entonces mis padres encontraron esta casa de alquiler y aquí nos vinimos, Ah, y dónde estaba la huerta? en San Francisco. En la parte de San... Sí, a ver, no sé cómo se llama el centro que hay ahí, es de la Diputación. Ah, lo que era... Antes era el Julián Murillo, Sí. antes era la, O la sea, guardería infantil Julián Murillo era antes. o sea que tú... Después de venirme yo de allí. Ah, Ujú, después de venirme yo o de sea que allí. tu padre era hortelano. Mi abuelo, Ah, tu mi abuelo. abuelo, mi padre era panadero. Tu padre era Sí, panadero. sí, ¿Y cuándo y qué os vinisteis? ¿Toda la familia o ya solo sí. tus padres? No, no, no. Y los abuelos, los dos abuelos que teníamos, sí. ¿Y siempre habéis vivido en esta parte de la calle Caleros o Aquí, siempre aquí. anda? Siempre hemos vivido aquí en esta casa. ¿Y cómo era el barrio cuando tú llegaste al barrio? Bueno, el barrio era similar, lo único que, claro, la gente era muy mayor, la gran mayoría era gente mayor. Y bueno, lo único que sí que había eran muchos críos, ¿eh? Había Mucha gente gente, joven. sí, gente por entonces de mi edad. Yo tenía muchas amigas, encontré muchas amigas aquí en la calle. Había muchas chicas de mi edad, más o menos, que hoy por hoy seguimos siendo amigas. Y muy bien. Hice muy buena amistad muy pronto y me adapté muy bien. Más o menos con qué edad llegaste. 15 años. 15 Con añitos. 15 añitos. Con Sí, ya 15 es una años. edad ya Sí, casi adulta en aquella época. Por aquella ya época, casi, sí, 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 sí. Claro. ¿Y la casa era como la tienes ahora? Porque nos has contado que has sufrido muchas modificaciones. ¿Cómo se vivía en aquella época? Muy mal. Se vivía muy mal. No tiene nada que ver con lo que hoy es mi casa, que a pesar de ser una casa normal y corriente, como la podéis ver, pero no tiene nada que ver con lo que era entonces. Entonces era una casa, el suelo era de cemento. Lo primero, que el suelo era de cemento, había escaloncitos por todos sitios. En esta habitación, en las otras, en todas había escalones. Las puertas eran de aquellas bajitas y así de gordas. Ujú. Y bueno, muy mal, se vivía muy era, mal. era incómoda.
Era incomodísima, una casa muy antigua y muy mal, muy mal, muy mal. ¿Y compartíais casa o era una Sí, casa que ya... sí. que era esta casa, ¿verdad? Donde Era estamos esta misma casa, sí, pero abajo vivía otra familia. Abajo vivía otra Abajo familia. vivía otra familia. Eso sí, mi casa no tenía puerta. La parte de arriba no tenía puerta. ¿Qué quieres decir con que no tenía Que puerta? no tenía puerta. Simplemente subías la escalera y entrabas directamente a la cocina, que era lo que teníamos aquí. Era la cocina, el baño y después ya entrabas a las habitaciones, pero no tenía puerta. Ya al final mis padres pusieron una en la misma entrada de la escalera. Ujú. Pusieron una puerta ahí y bueno, ya estábamos un poquito mejor, pero la puerta que se cerraba era la de la calle por la noche, porque durante el día si estaba abierta, mi casa estaba abierta. Entonces la convivencia con, en este caso, los vecinos. Los vecinos. No era mala, la convivencia no era mala, no. Era fácil. Sí, 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 por entonces la convivencia con aquella familia fue buena, sí. Ujú. ¿Cómo has notado tú precisamente la evolución de la sociedad a la hora de hablar de relaciones vecinales, amistosas en esta zona? Bueno, no sé si quizás porque yo tampoco soy problemática, pero vamos, yo no he tenido nunca problemas con los vecinos, nunca. No vi más que quizás a los problemas, sino a las relaciones. Si antes eran más directas, más tiempo con la gente, estábamos más tiempo en casa, eso por ejemplo. Sí, eso sí. La gente entrábamos y salíamos quizás un poco más de las casas. Después ya hemos ido cada uno recogiditos en la suya y nos visitamos cuando es necesario. Ujú. Yo aquí tengo por abajo una vecina que es un encanto, un matrimonio mayor. Y si no me ve en 2 o 3 días, ella viene a verme. Hace muchos días que no te veo, Toñi. Yo, pues venga, pasa, tal. Charlamos un rato, nos entretenemos. Y si ella necesita cualquier cosa, pues a la primera que acude siempre es a mí. Siempre. Y en aquellos momentos, ¿tú cómo describirías el barrio? ¿Como un pequeño pueblo o esa sensación de esa convivencia más estrecha que nos comentas? Sí, quizás un poquito más de pueblo. Más Un de poquito pueblo. más, sí. Sí. Ujú. Por eso quizás también, porque la gente era más mayor y bueno, y lo que estamos diciendo que había mucha relación entre todos. Ujú. Y entonces quizás sí. ¿Y qué tipo de personas vivían en las casas? Porque esta siempre ha sido una calle de, bueno, yo creo que pues de caleros, aguadoras, de Sí, pero hortelanos, de... sí, pero yo de los oficios, digamos, los únicos que yo creo que existían por entonces en la calle eran los hortelanos. los hortelanos. Los demás eran gente obrera que iba y venía y ya está, ni más Ujú. ni menos. O sea que esa parte ya Gente muy de... normal. Esa parte de... Bueno, sobre todo de las mujeres, porque era un trabajo eminentemente femenino, de acarrear el agua, de las aguadoras, y tú esa ya no la vivisteis, ya No, teníais agua y... no. Yo cuando vine aquí sí teníamos ya agua, sí. Ujú. Sí, cuando yo vivía allí en donde os he dicho que yo me vine en San Francisco, allí sí había que ir a Fuente Fría por el agua. Ah, Allí no o había sea, agua. o sea que ahí Sí. ya... Allí sí se iba a por el agua. A por el agua Sí, Fuente sí, sí. Fría Allí que, sí. que está. Aquí ya no. Aquí ya... Aquí comentaba mi vecina por entonces que iban a Fuente Concejo, que Claro. hacían la cola con los cántaros. Sí. A ver a quién conforme iba llegando, iban colocando el cántaro, a ver a quién le tocaba a la vez y todo aquello. Eso sí. Mi vecina lo contaba a la mujer. Y luego nosotros hemos visto en fotos que era una calle que tenía mucho más comercio, ¿no? Que había pequeños comercios. Había comercios pequeños, sí. Que yo recuerde, hubo uno en Santiago, después abrieron otro aquí en el número 1 de esta misma calle, Ujú. otro aquí de frente, en una calzadita que hay ahí un pequeño arandel, y otro al final de la Y calle. otro al final. Sí. Ujú. Que eso ha desaparecido Todo, con... conforme han ido... Sí, con las grandes superficies, con... Pues mira, quizás más que con las grandes superficies, yo creo que conforme se han ido jubilando los tenderos. los tenderos. Sí. Porque ¿qué evolución has notado tú en la forma, precisamente en relación a eso, ¿no? La forma de habituallarse, de ir a hacer la compra desde hace 50 años hasta ahora, lógicamente, no tiene nada que ver. Nada, nada, en absoluto, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ahora vas a cualquier superficie, a cualquier gran superficie y allí compras absolutamente de todo. Y no tienes que preocuparte de más. O sea que, y antes no, antes tenías que ir a la tienda porque es lo que había y el mercado. Si querías comprar carne, porque en las tiendas estas, eso sí que esas cosas no las había.
Ujú. Esas cosas no la había, ni carne, ni pescado, ni cosas de esas, eso no lo había. ¿Ibais al mercado de la plaza o de Sí, la... O sea y que... al de Galarza, Y al de y al de Galarza. O sea Galarza. que tú has visto los dos, Los dos, el yo de he la, conocido los dos, el de sí, la plaza sí, donde está ahora el Foro de los Baldos exacto, sí. y el de Ujú. Galarza. Ah. Yo los he conocido los dos. Mm. ¿Y ahora cómo haces para la compra? Pues ahora es fácil. La mayoría de las veces voy a casa de Guadalupe y antes cuando vivía mi marido pues íbamos a Carrefour o a Y Mercadona por ahí. Y ahora bueno, cuando necesito traer algo más ya y eso pues voy a Tambo, un ujú. supermercado y ya está. ¿Y el colegio? ¿Tú dónde estudiaste? Yo estudié en las Carmelitas. Pero que estaban en, Ah, en la sí. parte antigua, ¿no? Sí, 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 estaban en la parte antigua, no están donde está hoy día. Yo no llegué a conocer de alumna, yo no llegué a conocer el colegio nuevo. Ujú. Yo creo que si acaso un par de años después se fueron Se allí, fueron. sí, sí. ¿Y dónde estaban? Pues estaban en San Mateo, Sí, bajando hacia abajo, sí, la calle ancha, la calle ancha, donde está el parador. el parador y bueno, esa era la parte donde estudiaban las niñas bien, las que podían pagar, Ujú. pero las pobres estábamos En en otra... otra calle, que es la calle que se baja por la de los Golfines y va a Sí, parar prácticamente, bueno, la clase sí, donde está el donde convento. nosotros estábamos estaba por entonces, ya en la muralla que da para la parte de la plaza y todo eso. Porque con la escuela situada en ese punto, pues supongo que habría muchos niños, ¿no? Muchos, muchos niños, pero lo único que yo de entonces, cuando yo iba a la escuela, yo aún no vivía por esta zona, yo vivía todavía en San Ah, en San Francisco Francisco. y subíamos por el antiguo puente de San Francisco, toda la calle da más arriba hasta el colegio. Ah, qué Sí, bueno. sí. Yo por eso muchas veces cuando la gente empieza a decir, ay, porque el puente de San Francisco y tal, que qué pena que lo tiraron, que tal, que se quedó ahí en Sí, esa rotonda. Pero es que ese puente no era. Ah, ¿no? No, el puente auténtico de San Francisco tenía un solo ojo, Ajá. un solo ojo. Y no era demasiado grande porque en más de una ocasión intentó pasar algún camioncito un poquito más grande o y se alto quedó. y se quedaba enganchado. O sea que Sí. será un segundo puente que hicieron ya para el Sí, tráfico. donde están los jardines de la izquierda bueno, y donde está la rotonda y Sí. todo eso, ahí había eucaliptus Ujú. grandísimos, ahí había un señor que vendía pucheros de barro, que era Anda. continuo, Ujú. y ahí venían los meloneros en verano. Anda. Sí, ahí había puestos de melones en verano. Mm. Estamos hablando hace muchos años, porque eso, por ejemplo, A ver, nosotros no lo hemos llegado a ver. O sea, estamos hablando no, de. claro que no. ¿Te acuerdas cuando se tiró ese puente? ¿Cuando se cayó? No, no se cayó, se quitó Para hacer la para rotonda. hacerla. No, el puente se quitó para hacerlo más grande para que hubiera circulación, lo que se Ah, dice el primero. sí. Ese lo quitaron y después ya para la rotonda ha sido cuando han quitado los laterales y han quedado ese ahí en Y el han centro. quedado Mm, solo en la parte mm, del centro. sí, ¿Y luego tú profesionalmente a qué te has dedicado? yo, yo fui primero a un taller de costura, estuve muchos años trabajando, bueno, trabajando, aprendiendo a Sí. trabajar y después, bueno, pues he hecho muchas cosillas en mi casa, he trabajado bastante. Después he trabajado, también estuve en Trujillo, en un centro de menores. Estuve allí un montón de tiempo y me gustaba, aquel trabajo me encantaba. Mm. Enseñándoles costura. O No, 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 ah, no, no, no. Allí no enseñaba costura, allí trabajábamos la ropa de todos los niños, de todos todos los que los estaban niños. allí, sí. Ah, Había lavandería, era digamos un hall grandote sí. y había a la derecha la lavandería y a la izquierda estaba el costurero. Ah, Y sí, para mm, arreglarles y la nos ropa. dedicábamos, unas lavaban la ropa, las que estaban dedicadas a la lavandería, y las otras pues nos dedicábamos o bien hacíamos batas para las empleadas, o les cosíamos a los niños todo lo que se les iba rompiendo, los críos que se caen tantas veces le poníamos las rodilleras, le cosíamos botones, todo aquello con los niños, sí. O sea que toda tu Era muy vida, bonito.
que toda tu vida has trabajado y... Sí, yo he estado trabajando siempre, poco más o menos, pero siempre he trabajado. Has sido siempre independiente económicamente. Entonces, desde el punto de vista cuando te casaste y todo eso, Bueno, no dejaste de trabajar. No, yo no he dejado de trabajar nunca porque yo consideraba que aquello era una ayuda en En la casa. casa. Yo consideraba que aquello era una ayuda en casa. No es que ganaras una gran cosa porque en casa no ganaba. Y también, bueno, teníamos los niños y bueno. Pero sí, siempre he hecho algo, sí. ¿Y la casa cuando la empezasteis a remodelar y decidisteis quedaros Pues la aquí? casa nos decidimos a quedarnos aquí porque nos la ofrecieron, se murió el dueño de la casa y la viuda nos la ofreció si queríamos quedarnos con ella. Y la verdad es que nos vino muy bien porque no teníamos, nosotros vivíamos aquí con mi madre, ya estábamos casados y la compramos mi marido y yo, la casa. Precisamente, ¿por qué no pensasteis en, oye, pues una casa antigua, a lo mejor me interesa más otro barrio, más nuevo, de la zona más nueva de Cáceres? Pues la verdad es que nosotros vivíamos a gusto en esta zona, vivíamos bien, estábamos cómodos, vivíamos a gusto y no estabas dependiendo de una comunidad de vecinos, a mí me gustaba más, Y actualmente sinceramente, y actualmente estoy fenomenal. está fenomenal, porque claro, ¿no? Con las limitaciones, esta zona tiene unas limitaciones Sí, a la hora bueno, de vehículos, claro, sí, todo sí, eso, sí. prefieres seguir aquí Pero yo residiendo, prefiero seguir viviendo aquí, sí. te sientes mucho mejor, mucho más a gusto. Yo estoy a gustísimo en mi casa, sí. ¿Y te sientes muy de la calle Caleros? O sea, o... Yo sí. Sí. Yo me siento muy de la calle Calero, son ya muchos años. ¿Y Y me siento, qué es lo que más te gusta de la calle? pues mira, a mí la convivencia con la gente de la calle me encanta. Los vecinos y esto que tenemos, yo es que me llevo muy bien con todos y estoy muy a gusto. Y después cuando llega la Virgen, en fin, todas esas cosas, yo me integro mucho en esos temas. ¿Y, y el Día de la Virgen cómo lo vives? ¿Cómo participan los vecinos de la calle? ¿O Bueno, cómo participaban? ¿Cómo... sí. Antes se participaba quizás más, porque lo teníamos que hacer todos nosotros. Y ahora ya, bueno, ya nos ayuda mucho el ayuntamiento y ya no hay que trabajar tanto, pero antes sí trabajábamos mucho y nos juntábamos muchas vecinas. Nos juntábamos muchas. Íbamos a por la hiedra, hacíamos el arco y después cuando ya lo teníamos hecho, por la tarde ya esperábamos a que vinieran los maridos de los trabajos y nos ayudaban a colgarlo porque después de meterle ahí hiedra ahí a montones para rellenar, que era una tela metálica, que hacíamos un círculo con ella, redonda, lo rellenábamos por todos sitios y con flores. Pues claro, era un poco difícil para nosotras, era imposible, vamos. Y nos lo colgaban ellos, los maridos, y bueno, y después cortaban aquí en este patio de aquí detrás, había una palmera preciosa que después ya con los años se ha secado. Pero siempre había que cortar Las palmas? las palmas para hacer los laterales del arco. Y quedaba precioso, la verdad que sí. Además, por aquí no solamente era este de aquí, de la calle Hornillo, había otro que hacían aquí abajo en la ermita del Vaquero y otro allí a la entrada de la calle Calero. O sea que se hacían tres. Se hacían 3 arcos, sí. Claro, según iba... Sí. Según iba... Y se adornan Y con las las banderas y todo eso. ¿Y la hiedra de dónde la...? Del Museo Pedrilla. Ah, del Museo Pedrilla. Sí, vaya. Pues Vaya que sí. Lo dejaríais pelado. Pelado, sí. No sé si os acordáis por entonces que el pilón que está en el foro de De los los Balbos Sí. es el que estaba allí En el museo. en el museo sigue habiendo un Sigue pilón. habiendo uno por Bueno, fuera. y el otro, el del foro de los Balbos, estaba de frente. Ujú. Bueno, pues nosotros nos metíamos en ese pilón y de ahí cortábamos, nos llevábamos tijeras, sacos, los barreños, aquellos que había antiguos de zinc para después Sí. poderlos traer entre dos así con las asas. Veníamos cargadas hasta los Solamente ojos. mujeres hacéis eso. Sí, bueno, había también, siempre había algún crío, algún chico así más o menos que se apuntara, porque cuando nos veían animar se animaba toda la gente, ¿sabes? Claro, Ahí era la cosa. era una fiesta. Era una fiesta pura y dura, sí. Porque ¿qué relación con la ermita entonces? Porque claro, la calle No, por ahora cumple entonces- 50 años. Sí, Con pero mi hermana, por ¿no? entonces la ermita no se abría tanto como ahora. Ahora está muy bien, porque ahora la ermita se abre, todos los sábados hay misa, y sí, la gente acude, viene mucha gente ahí a misa, y está muy bien, y está muy arreglada, muy limpia. Y entonces había una señora que era la que se dedicaba
a ella, la que estaba encargada, y una vez al año pues la limpiaban, la arreglaban y la abrían cuando pasaba la Virgen. Y la plaza, porque tú has visto la plaza De dos o tres maneras de la he dos o visto. tres Sí, maneras. sí, sí, sí. Pues, ¿cuál es la que te gusta más? A mí me gusta la de ahora. A mí me gusta la plaza de Me gusta de ahora. ahora. Sí, 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 sí. Me gusta. Yo la veo, entrar en la plaza y verla así tan diáfana y tan... La veo muy bien, me gusta mucho, sí. Porque tú has conocido el tráfico cuando pasaba por la plaza. Sí, 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 Y el sí. jardín, cuando era Y una... cuando era al principio, cuando era un jardín en el centro con las palmeras y los árboles, eso sí, eso lo he conocido. Había un kiosco también en el centro. La parada de autobuses Y también. la parada de autobuses que estaba aquí abajo, en la esquina de abajo de la plaza. Y en referencia a los autobuses, porque antes, por ejemplo, los autobuses llegaban hasta la plaza, Sí, sí. llegaban más al centro, ¿no? ¿Tú cómo ves eso ahora? Porque se hace difícil, ¿no? Si tienes que Hombre, coger... sí, ahora, por ejemplo, para las personas que vivimos por aquí es un poco más complicado. Según a dónde te vayas a dirigir, tienes que andar bastante. Según a dónde vayas, tienes que andar. Yo, por ejemplo, que voy casi todos los días a la Avenida de Alemania, pues me voy a Galarza y entonces ahí sí puedo coger un autobús. Si no, me tengo que ir enfrente de Múltiples. Enfrente de múltiple. Sí. Y antes llegaban hasta la plaza y era un poquito más Lo accesible que todo. sí, lo que quizás ahora hay más líneas, puedes ir a más A sitios más y todo sitios. eso, claro, eso sí, eso sí. ¿Y siempre ha habido tanta tranquilidad o esa tranquilidad? Porque también el barrio ha tenido sus épocas, ¿no? Sí, Las... sí, ha tenido sus moviditas también, sí. No siempre ha sido igual de bueno, ¿no? Hubo una temporada un poco desagradable cuando empezaron a venirse con los botellones a Santiago, por entonces fue un poco peleón aquello. Mm. Llegabas a casa y no podías entrar porque prácticamente se te ponían en el medio y decían que no te dejaban pasar y ya está. O intentabas aparcar y aquello estaba ocupado porque había allí una serie de chicos que estaban que estaban... sentados en el suelo y tan pancho. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Cuál crees tú que son los mayores desafíos que tiene el barrio? Que quizá el arreglar la plazuela de Santiago sería un punto muy, muy estupendo, ¿eh? Muy estupendo. ¿Arreglarla para que fuese un centro de vida Sí, hombre, o para poderla aprovechar para bien. poderla Sí, sí, aprovechar? sí, sí. Por... Para poderla aprovechar bien. Sí. ¿Y por qué crees? Ya se le está dando una buena vida con las reuniones que hacen la asociación y todo eso, ¿eh? Ha cambiado mucho. Ujú. Ha cambiado mucho. Antes no había nada ahí. Eso era, pues nada, un terreno ahí y ya está, simplemente. ¿Y qué harías tú en la Plaza de Santiago como vecina? No lo sé, pero lo que te voy a decir es una cosa que sí tengo muy, muy seguro que si en algún momento lo puedo plantar, lo plantaré. Yo haría, que no es nada del otro barrio, pero que nos vendría muy bien para todos los que vamos caminando, una acera justo desde la esquina del Palacio de Godoy a donde empieza la acera de la calle. Sí, que es un... Fíjate qué cosa más sencilla, pero qué necesaria que es, ¿eh? Sí. Yo he visto, por ejemplo, que hay vecinos que son personas mayores que Mm. por el tipo de empedrado ya no se pueden desplazar y que Ahí está, ahí tienen voy yo, problemas de ahí acceso voy yo. Es muy... que es un poco difícil, ¿eh? Sí, Ujú. pues seguro. ¿Y cómo ves tú? Porque se habla también mucho, sobre todo en la zona de Santiago, de que cada vez viven menos vecinos. Claro. ¿Por qué crees tú que sucede este fenómeno? Pues en principio porque la gente va siendo mayor y bueno, la gran mayoría vamos faltando Ujú. y después los hijos, pues claro, ya tiene cada uno su piso y su propia vida en otro sitio y venden las casas, claro. Y venden las casas. Y entonces, claro, pues ¿Por qué no. crees que la gente ya no vuelve? La gente decide Pues quizás un poco la falta de aparcamientos es un punto muy, complicado. muy complicado que tú vengas a casa y te estés dando vueltas un montón de tiempo hasta que encuentras un sitio donde aparcar. Eso yo pienso que es algo que es muy necesario, es muy necesario, sí. Y lo mismo eso también, que no pueden pasar, vienen y te encuentras con que de la calle para acá no puedes pasar, en fin, o sea que ¿Cuál sería como tu resumen de estos 50 años aquí? Si tuvieses
Bueno, pues mi resumen es que he tenido muchas vivencias en este tiempo, porque son muchos años. Ha habido muchas vivencias. Yo he tenido, en mi casa he tenido momentos muy buenos, otros ya más difíciles. Y bueno, sobre todo la tranquilidad, hemos vivido bien, hemos vivido a gusto. Y bueno, pues lo único que os digo es que no me voy a ir de aquí. Que no me pienso mover. ¿Y que no cambiarías No, este sitio por otro? no, yo pienso que no lo cambiaría. Pienso que no me iría de aquí. Tendría que ser ya la cosa muy grave para que yo me tuviera que ir. Muy grave en el sentido de que yo no pudiera valerme por mí misma o que me viera obligada, vamos. Si no, no creo que me fuera. Nada. Yo estaría a gusto aquí, sí. Pues nada, pues agradecerte tus palabras No, que va. y que nos hayas acogido ¿Qué va? en tu casa. Yo agradeceros a vosotros que me escuchéis y tus porque memorias. agradeceros que me escuchéis porque de verdad que me gusta a mí hablar estas cosas y eso, pero que tampoco tiene gran importancia, hombre. Bueno, sí que la tiene. No, a veces no se la damos, pero Ya. que no se la demos no quiere decir que no la tenga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Nada. y hasta otra.